Muy buenas a todos, el día de hoy voy a hablar sobre músculos del antebrazo. Los músculos del antebrazo son un grupo de 20 músculos distribuidos en los compartimientos anterior y posterior del antebrazo. Se encuentran divididos en dos grupos principales: músculos del compartimiento anterior o flexores pronadores y músculos del compartimiento posterior o extensores y supinadores. Cada compartimiento está subdividido en capas, superficial y profunda, por lo cual podemos decir en general que estos músculos están distribuidos en 4 capas. Además de sus funciones generales, flexión, pronación, extensión y supinación, los grupos musculares del antebrazo comparten varios patrones comunes de inervación. Todos los músculos flexores están inervados por el nervio mediano, excepto el flexor cubital del carpo y la mitad medial del flexor profundo de los dedos, que están inervados por el nervio cubital. De este mismo modo, todos los músculos extensores están inervados por el nervio radial. Los flexores superficiales llegarían a ser el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el flexor cubital del carpo, el palmar largo y el flexor superficial de los dedos. Los flexores profundos llegarían a ser el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. Los extensores superficiales llegarían a ser el braquiorradial, extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo, el extensor de los dedos, el extensor cubital del carpo y el extensor del meñique. Y por último, los extensores profundos, que llegarían a ser el supinador, el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Los músculos anteriores del brazo, también llamados flexores pronadores, son los 8 músculos ubicados en el compartimiento anterior del antebrazo. Este grupo contiene a los músculos que flexionan las articulaciones radiocarpiana y de la mano, y también a los que realizan pronación del antebrazo. Los flexores del antebrazo están divididos en 2 capas: los flexores superficiales y los flexores profundos. Los flexores superficiales del antebrazo y los flexores profundos del antebrazo. Los flexores superficiales del antebrazo son el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el flexor cubital del carpo, el palmar largo y el flexor superficial de los dedos. Y en los flexores profundos del antebrazo serían el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. Los músculos que pertenecen a cada grupo comparten algunas características anatómicas comunes. Todos los flexores son inervados por el nervio mediano, a excepción del flexor cubital del carpo y la mitad medial del flexor profundo de los dedos. El músculo braquiorradial es funcionalmente un flexor, pero anatómicamente se localiza en el compartimento posterior extensor del antebrazo. Por lo tanto, este músculo constituye una doble excepción. Es el único músculo flexor ubicado en el compartimento posterior y además el único flexor inervado por el nervio radial. Siguiendo con el músculo pronador redondo, es el músculo más lateral de los flexores superficiales del antebrazo. Consta de 2 cabezas, humeral y cubital, cada una de las cuales se origina de un sitio diferente. La cabeza humeral se origina en el epicóndilo medial del húmero, mientras que la cabeza cubital lo hace del proceso coronoides del cúbito. Las fibras de ambas cabezas convergen para insertarse mediante un tendón común en la tuberosidad pronadora de la cara lateral del radio. El pronador redondo recibe su inervación a través del nervio mediano, C6 y C7, y su irrigación mediante las arterias braquial, radial y cubital. Su acción principal es la pronación del antebrazo a nivel de la articulación radiocubital proximal. También asiste en la flexión del antebrazo a nivel del codo. Siguiendo con el músculo flexor radial del carpo, es un músculo fusiforme del antebrazo localizado medialmente al pronador redondo. Se origina del epicóndilo medial del húmero
y desciende en sentido inferomedial hasta el punto medio del antebrazo, desde donde se continúa como un largo tendón. El tendón pasa bajo el retináculo flexor, es decir, por el túnel carpiano, y se inserta en las bases del segundo y tercer metacarpiano. Como la mayor parte de los músculos de este compartimento está inervado por el nervio mediano, C6 y C7, y su irrigación proviene de las ramas de las arterias recurrentes cubital y radial, la contracción del músculo flexor radial del carpo genera movimientos de la mano a nivel de la articulación radiocarpiana. Sus acciones principales incluyen flexión y aducción. Este músculo contribuye a la pronación del antebrazo. Siguiendo con el músculo flexor cubital del carpo, es el músculo más medial de este grupo. Se origina a partir de dos cabezas, humeral y cubital. La cabeza humeral tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero, mientras que la cabeza cubital nace del olecranon y los 2/3 proximales de la cara posterior del cúbito. Las cabezas convergen en un grueso tendón que se insertan en el pisiforme, en el ganchoso y en la base del quinto metacarpiano. Este es el único músculo del grupo que recibe su inervación a través del nervio cubital C7-AT1. Su irrigación proviene de la arteria recurrente cubital posterior. El flexor cubital del carpo contribuye a la flexión de la mano a nivel de la articulación radiocarpiana. También asiste a la aducción o desviación cubital de la mano. Siguiendo con el músculo palmar largo, es el músculo más superficial de este grupo. Se origina en el epicóndilo medial del húmero y desciende hasta el tercio medio del antebrazo, donde sus fibras convergen en un tendón, el que continúa hasta la articulación radiocarpiana pasando por encima del retináculo flexor para insertarse en la aponeurosis palmar. El palmar largo es inervado por el nervio mediano C7-C8 y su irrigación proviene de la arteria recurrente cubital anterior. Este músculo actúa de forma primaria asistiendo a otros músculos superficiales del antebrazo y contribuye a la flexión balanceada de la mano a nivel de la articulación radiocarpiana. El músculo palmar largo está ausente en 1 de cada 10 personas, aproximadamente, y su tendón puede ser usado como autoinjerto para reparar lesiones de otros tendones. Siguiendo con el músculo superficial de los dedos, es el músculo más grande del compartimento anterior superficial. Consta de dos cabezas que se denominan según su origen la cabeza húmero-cubital, que se origina desde el epicóndilo medial del húmero y del proceso coronoides del cúbito, mientras que la cabeza radial tiene su origen en el cuerpo del radio. El músculo se divide en 4 tendones que pasan debajo del retináculo flexor y se insertan en la base de las falanges medias de los dedos segundo al quinto. Cada uno de estos tendones se divide en 2 al insertarse, dejando un ojal para el paso de los tendones del músculo flexor profundo de los dedos hacia la falange distal. Este músculo está inervado por el nervio mediano C8-AT1 e irrigado por las arterias cubital y radial. Le sigue el músculo flexor profundo de los dedos, que se origina en la mitad proximal del aspecto anterior del cúbito y en la membrana interósea. Sus 4 tendones pasan bajo el retináculo flexor y a través del ojal formado por los tendones divididos del flexor superficial de los dedos a nivel de las falanges medias, para terminar insertándose en las caras palmares de las falanges distales de los dedos segundo a quinto. Su mitad lateral está inervada por el nervio interóseo anterior, un ramo del nervio mediano, segundo y tercer dedo raíces C8 y T1, mientras que su mitad medial recibe inervación del nervio cubital, el cuarto y quinto dedo raíces C7 y T1. Su irrigación proviene de la arteria cubital y sus ramas. Después sigue el músculo flexor largo del pulgar, que tiene su origen en la cara anterior del radio y en la membrana interósea del antebrazo. Su tendón discurre por el túnel carpiano y se inserta en la cara palmar de la falange distal del pulgar. Está inervado por el nervio interóseo anterior,
un ramo del nervio mediano, raíces C8 y T1. La irrigación de la mitad medial del músculo proviene de la arteria interósea anterior, mientras que la mitad lateral es irrigada por la arteria radial. La función principal del flexor largo del pulgar es la flexión del pulgar. Y por último, el músculo pronador cuadrado, que se origina desde el cuarto distal de la cara anterior de la una y se dirige horizontalmente hacia la cara anterior distal del radio, dándole al músculo una apariencia cuadrangular. Es el músculo más profundo del compartimiento anterior del antebrazo. Su inervación proviene del nervio interóseo anterior, un ramo del nervio mediano, C8 a T1, recibe irrigación desde la arteria interósea anterior, rama de la arteria cubital. Como su nombre lo dice, este músculo ayuda a la pronación del antebrazo. Gracias al pronador cuadrado se puede girar el antebrazo y la palma de la mano para escribir o teclear en el ordenador. Eso sería todo. Muchas gracias.